Hola hermanos, el día de hoy, 24 de diciembre del 2022, pues fíjense que sí, es el último día del Adviento. Todavía en la noche, después de las 4 de la tarde, ya comenzará pues la víspera del día de la Navidad, la Nochebuena, y a mañana el día de Navidad, ¿no? Pero cuidado que todavía hoy, en la mañana hasta las 4 de la tarde, pues sigue siendo tiempo del Adviento. Todavía el color moradito, todavía no se enciende la vela blanca que indica el nacimiento del Señor Jesús, de la corona de Adviento, que ya con eso ya se indica, bueno, ya llegamos a la meta. Y bueno, ya se quita después, ¿no? Pues la corona no la van a dejar ustedes allá colocada en sus casas durante el reno. Coloquen allá otra cosita, un nacimiento. Yo, si se fijan en mi nacimientito, todavía no está puesto el niño Jesús. Hay que esperar a que nazca para ponerlo. Hoy en la noche lo vamos a colocar. Ya la meditación que saldrá más tarde, entonces ahí sí la vamos a tener. Bueno, santos el día de hoy, imagínense ustedes, qué difícil, ¿no? Porque nacer a la vida, un día de Navidad o en la víspera de Navidad. Bueno, Paola Elisabetta Cerioli, Paola Elisabetta Cerioli, Paula Isabel Cerioli, la fundadora del Instituto de las Religiosas de la Sagrada Familia. Cuidado, porque resulta ser que aquí en mi casa el convento, por ejemplo, es de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia. Hay que hacer la distinción. Estas son una fundación italiana, aquella es una fundación canadiense. Bueno, ella nace en Soncino, se llama así, en Cremona, en enero de 1816. Y sus papás eran gente acomodada, estaban ahí, pues eran terratenientes con muchísimas propiedades y demás. Ella pues fue educada, hasta los 11 años permaneció en su casa y luego fue enviada a Bérgamo para ser educada, para ser formada. Tengo que ir un poco rápido, no por el tiempo. A los 19 años regresa a casa y la casan, ay Dios mío, con un señor que se llamaba Gaetano Busecchi, que era mayor que ella cualquier cantidad de años, porque el señor había enviudado y tenía 58 sobre 59 años. Imagínense usted, yo le vi a una muchachita de 19 años, estamos hablando, olvídense, ni me voy a poner yo a discutir aquí, demasiado grande para ella. Y bueno, tuvieron 4 hijos, de los cuales 3 murieron muy pequeños en el momento del parto, incluso antes, y el único que le sobrevivió fue Carleto, o Carlino, le decía ella, que va a vivir hasta los 16 años. Pero fíjense que él fue profético para ella, porque él le dijo, mamá, no llores, vas a tener otro montón de hijos. Pues cuando muere también a los 3 años, muere el marido, entonces resulta ser que ella queda como con unas grandísimas posesiones, y lo que empieza a hacer es sencillo. Empieza a colocar sus castillos como lugares para refugio, para ayudarle a la gente. Y entonces ahí nacerá, en su propia casa, digamos, nacerá una obra preciosa. Vivió difícil, ¿no? Cuando murió el último hijo, tuvo un momento de depresión muy, muy fuerte. Pero fíjense, el papel de los sacerdotes, el papel de los obispos, de Monseñor Pietro Luigi Speranza, y me llama la atención, por eso me acuerdo de él, porque se llama Speranza, es de la esperanza, bien ustedes. Entonces él, claro, le daba esperanzas a ella. Y bueno, ya les digo, hará una obra preciosa en toda esta región de Bérgamo. Es una época muy, muy difícil la que está viviendo, porque ella va a morir un 24 de diciembre de 1865. No se les olvide que 5 años más tarde se va a vivir la reunificación de Italia, y eso va a implicar mucho dolor para la iglesia. Vamos, cuidado, hay que leer la historia en el momento, ¿no? Ahora vivimos con toda tranquilidad estas situaciones, ¿no? Pero en aquel momento fue una crisis terrible, porque los liberales, comandados por Cavour, hicieron pillerías en contra de la iglesia. Así fue terrible. Esos años después de la caída de Roma en 1870 por Porta Pía fueron muy difíciles. Bueno, pero estamos hablando de Paola Elisabetta. Bueno, ella va a ser beatificada en 1950 y fue canonizada por San Juan Pablo II en el año 2004. Ya les digo, una obra preciosa que continúa. Ahí están, la congregación de las religiosas de la Sagrada Familia. Insisto, no confundir con las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Segundo libro de Samuel, la profecía de Natán, capítulo 7. Es una lectura litúrgica, y esta sí es muy litúrgica, del 1 al 5, del 8 al 12, del 14 y el 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto:
¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, está la profecía de Natán, ¿no? Fíjense, es interesante cómo comienza el texto, ¿no?, de la profecía. David está instalado y ya se le concedió descansar. Fíjense qué interesante, ¿no? Instalarse y descansar. Hombre, no nos instalemos nunca, más bien debemos ser los eternamente desinstalados, siempre en movimiento, ¿no? El descanso, sí, descansaremos en el paraíso, decía San Juan Bosco. Sí, lo que pasa aquí es esta actitud de, como ya no tengo nada que hacer, entonces me ocupo de Dios. Qué simpático. A eso es a lo que me refiero yo, ¿no? Como ya no tengo nada de aquí, ya no tengo nada que hacer, voy a rezar el rosario. Sí, estos ojotes que estoy haciendo. Y pasa. Como ya no hay nada en la televisión, ahora voy a leer la Biblia. Vea usted qué lindo. Ese es el colmo, mano. No, ¿cómo va a ser? O sea, la actitud debería ser distinta, no instalados, sino comprometidos. Luego, fíjense bien a dónde va la profecía, ¿no? Piensas que me vas a construir una casa, no, yo te daré una dinastía. Y evidentemente de la dinastía que se promete nacerá el Señor Jesús. Y a eso es a lo que nos referimos. O sea, nuestra mirada está puesta en Él, está colocada en Él, porque Él es descendiente de David. Entonces el Señor, a pesar de que seamos a veces unos instalados, que nos acordamos de Él hasta cuando las cosas ya las tenemos ordenaditas para nuestro provecho, Él siempre está pensando en nosotros. Él siempre se recuerda de nosotros. El Evangelio, terminemos la parte antes de llegar al nacimiento, pues el cántico de Zacarías, el Benedictus. Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 79. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libre ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi digo gloria al Padre, al Hijo, sí, porque el Benedictus lo hacemos todos los días en la mañana, es la oración, el cántico evangélico que se hace, ¿no? Igual que se hace el Magnificat por la noche, entonces se hace. Y fíjense que tiene las mismas ideas, ¿no? Resaltar la misericordia de Dios, que Dios cumple su alianza, que Dios cumple lo que le prometió a Abraham, y esto, ¿no? Aquí añade evidentemente el tema de David, que lo hemos señalado antes. Pero quisiera subrayar un elemento que me parece que es fundamental. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Recuerden que esta celebración del 25 de diciembre es arbitraria. No sabemos exactamente en qué día nació el Señor Jesús. Se colocó aquí porque se celebraba a finales ya, inicios del siglo III, y prácticamente sobre todo en Roma, con gran pompa de la mitad del siglo III en adelante, la fiesta del sol invicto, porque en el solsticio del invierno durante 5 días, del 21 al 25, se celebraban unos fiestones que ustedes no tienen idea, para ayudarle al sol, para que los días fueran más largos que las noches, porque estamos en noches más largas que los días. Eso es lo hacía. Ya vamos hacia la primavera, donde ya empieza el equinoccio, la noche es igual al día, la cantidad, y luego el verano evidentemente las noches son menores, son más pequeñas, pero hacia allá va. Entonces, fíjense, leer esto, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esta es la vocación.
del que nace de lo alto. La vocación del Hijo, y a ti niño te llamarán, lo tiene ahí enfrente, o lo está cargando de repente, y Zacarías, no sé por qué iba a decir Jeremías, Zacarías, y dice, a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar su camino. Ah, qué bonito, ¿no? Y tiene al Hijo, ¿eh? Y por eso, fíjense la municioncita de entrada casi, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, el padre de Juan. Qué bonito, ¿no? El padre de Juan. Bueno, cada uno tiene su vocación. La vocación de Zacarías era ponerle el nombre a Juan, darle el nombre con su madre Isabel. La vocación de Juan, preparar el camino, volver al pueblo a la conversión. La vocación de Jesús, ser el sol que nace de lo alto, ser la misericordia de Dios concreta, manifestada. Todos conocemos la misericordia de Dios, pero en este caso encarnada, hecha hombre como nosotros, para salvarnos, para servir de puente. ¿Y su vocación cuál es? La mía, ¿cuál es? La estamos cumpliendo. Será el regalo que quiere el niño Jesús, que actuemos vocacionalmente y de manera correcta. Les invito a hacer oración. Sol que naces de lo alto sin querer quedarte arriba, luz que brillas en el cielo para hacer crecer la vida, vuelve a nuestro mundo soñoliento la paz que le es robada sin saberlo, la sed del que marcha hacia una meta y el hambre insaciable de querer ser más pequeños. Danos tu amor ingente y encendido para deshacer el hielo del olvido y la ceguera que reinan lejos del pesebre, y empezar así, como recién nacidos, a aprenderlo todo, todo de nuevo, las palabras, los silencios, los deseos, los miedos de la gente, villancicos que traen su fiel recuerdo, estrellas que alumbran en la noche su presencia. Enséñennos el surco profundo y extenso en que la vida de Dios se va forjando libremente, más humana, más cercana, más fraterna, y despierten en nosotros el deseo apasionado de acogerle entre los brazos, de glosar sus balbuceos, de alimentar en su mirada nuestros más endebles sueños. Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios, por intercesión de Santa Paola Elisabetta Cerioli, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Fíjense la antifonita que se hace para el Salmo invitatorio el día de hoy. Hoy, ya, mañana vivirán la experiencia del Señor. Bueno, de una sola vez, feliz Navidad para todos, porque seguramente no todos van a ver la publicación de más tarde, porque yo lo entiendo y eso es comprensible. Feliz Navidad para todos, pero hablemos mañana, ¿les parece?